Siendo las 6 en punto, vamos a dar inicio entonces a la revisión del día de hoy. Primero que todo, quiero darles mis felicitaciones por el Día de la Medicina de Urgencias. Espero que hayan pasado un día muy bueno y sobre todo muy productivo. Vamos a ver hoy nuestra revisión sobre guía de práctica clínica, un consenso de expertos publicado el año pasado por el Colegio Americano de Cardiología acerca del diagnóstico y el manejo de la miocarditis aguda. El contenido de la charla, inicialmente vamos a dar unos pequeños conceptos introductorios, posteriormente sí vamos a entrar como tal al consenso, donde vamos a ver el algoritmo de abordaje y diagnóstico que ellos proponen, la clasificación de la miocarditis, el tratamiento derivado de esa clasificación, algunas brechas en el conocimiento que identifican y mi evaluación y lo que veo como limitante de la guía y las conclusiones en cuanto a lo que podemos llevar a los servicios de urgencias. En cuanto a la definición de la miocarditis aguda, solamente para recordar algunos términos, en 1995 la OMS hablaba de la miocarditis como una enfermedad inflamatoria que era diagnosticada en base a criterios histológicos, inmunológicos o inmunohistoquímicos. Sin embargo, pues con el transcurso de los años y viendo que no a todos los pacientes se confirmaba el diagnóstico con base a estos criterios histológicos, ya el consenso europeo el año pasado nos empieza a hablar de la miocarditis como una enfermedad inflamatoria que afecta al músculo cardíaco, con múltiples etiologías que pueden ir desde las infecciones, los tóxicos y los procesos autoinmunitarios. La miocarditis aguda la podemos clasificar de bajo, intermedio o alto riesgo de acuerdo a la presentación clínica. En cuanto a los síntomas, sobre todo relacionados con la falla cardíaca, el choque cardiogénico, el deterioro de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que se puede clasificar como de bajo riesgo mayor al 50%, intermedio entre el 30 al 49% y ya severo de alto riesgo menor del 30%. Y la presentación de las arritmias que pueden ir desde las taquiarritmias o las bradiarritmias. En cuanto a la incidencia, y solo de una información muy pequeña, es solamente para recordar que sigue siendo aún una patología subdiagnosticada para nuestra población latinoamericana, sigue teniendo una incidencia entre el 12 y el 14, del 12 y el 14 casos por cada 100.000 personas y básicamente la incidencia mundial sigue estando entre 6 y el 16 casos por cada 100.000 personas. Realmente, y más con el transcurso de los años y de las nuevas tecnologías, se ha visto que no es que se presente poco, sino que está poco diagnosticada. En cuanto a la presentación clínica, no ha cambiado los criterios clásicos que tenemos de la miocarditis aguda, sigue siendo el dolor torácico el principal síntoma que presentan estos pacientes, hasta en un 95% de los casos, seguido de la disnea. Algunos pacientes presentan fiebre, sobre todo aquellos que tienen relación con miocarditis post-infecciones. Algunos se llegan a presentar con síntomas derivados de las arritmias como el síncope y ya en casos más severos, afortunadamente lo que menos se presenta son casos derivados o presentados con choque cardiogénico. En cuanto a la etiología, también continuamos con las mismas etiologías clásicas, la principal, sobre todo en nuestro medio, la infecciosa, principalmente virus, seguida de enfermedades no infecciosas, ya sean mediadas de forma inmune, genética o por tóxicos. Dentro de estos tóxicos, principalmente fármacos, como fármacos oncológicos o incluso sustancias psicoactivas como la cocaína o las metanfetaminas. Ya para entrar entonces en la guía como tal, lo primero que quiero mencionar es que no es una guía en el concepto estricto de la palabra, es un consenso de expertos que la idea es dar algunas directrices acerca de las estrategias y los criterios para hacer un diagnóstico y un manejo de la miocarditis. Se publicó el año pasado por el Colegio Americano de Cardiología. La población que maneja como tal las directrices de esta guía va a ser para adultos con miocarditis aguda, considerada esta como menos de un mes. Se publicó pues la guía el 10 de diciembre del año pasado y está disponible en el sitio web del Colegio Americano. En la introducción de la guía podemos ver inicialmente pues hacia quiénes va dirigida como tal este consenso, no solamente a cardiólogos y electrofisiólogos, sino también pues a todo profesional que maneje este tipo de pacientes, incluyendo pues los servicios de urgencias.
Para iniciar, la guía nos presenta el abordaje de la miocarditis en 5 pasos. La idea es ir desarrollando la revisión en estos 5 pasos también. El primer paso tiene que ver con el reconocimiento clínico y con algunas ayudas diagnósticas que nos apoyan tanto para ver la severidad del cuadro como para excluir otras patologías como el síndrome coronario agudo. El segundo paso nos habla de un triage, pero no un triage de urgencia, sino de dónde se va a derivar el paciente, si va a continuar una hospitalización en un centro de salud pues normal o si se va a derivar a una alta complejidad que cuente con un centro pues para manejo de falla cardíaca avanzada. Ya el tercer paso nos va a hablar de las herramientas diagnósticas que se tienen actualmente para la miocarditis aguda. El cuarto paso para el tratamiento que ellos van a mostrar dependiendo de unos estadios en los que se va a clasificar la miocarditis. Y el quinto paso pues hace relación con el seguimiento de estos pacientes. Entonces vamos a ver uno por uno de forma pues corta y como lo más importante en cuanto a nosotros. El primer paso, como les mencioné, hace relación entonces a la sospecha clínica y el diagnóstico en cuanto a si creemos que va a ser lo principal que vamos a tener en cuenta en este paciente que se nos presenta con los síntomas clásicos, que son el dolor torácico, pacientes que se pueden presentar con signos de insuficiencia cardíaca o choque cardiogénico o signos y síntomas relacionados con las arritmias. Dependiendo de esto, pues así vemos algunas características que nos pueden hacer pensar que efectivamente estamos sospechando de una miocarditis aguda y no de otra alteración de índole pues cardiovascular. Estos signos y síntomas nos llevan a más sospechas si se presentan en pacientes jóvenes con antecedentes recientes de infección viral, por ejemplo, respiratoria o gastrointestinal. También pacientes que tienen diagnósticos previos de miocarditis o de enfermedades autoinmunes, o pacientes con antecedentes familiares de miocardiopatías o de muerte súbita que no han sido explicadas. Y en pacientes que tienen exposición a cardiotoxinas, como los que les hablé anteriormente, pacientes oncológicos. Este dolor torácico muchas veces tiene características muy similares a las de un síndrome coronario, por lo cual la guía hace mucho énfasis desde el inicio en que lo primero que se debe hacer con estos pacientes es descartar que no haya un síndrome coronario agudo y posteriormente, cuando se haya descartado, pues continuamos sospechando la patología y ya entrando como tal al diagnóstico más avanzado según lo que ellos pues, nos recomiendan. Esos pacientes pueden tener además no solamente la miocarditis aguda, sino también pueden llegar a presentar pericarditis y se pueden presentar con dolores torácicos posicionales o pleuríticos o tener cambios electrocardiográficos compatibles pues con una pericarditis. En cuanto a las arritmias, estos pacientes pueden presentar palpitaciones, presíncopes o síncopes y en el electrocardiograma pues vamos a evidenciar la arritmia, ya sea por una taquiarritmia o por bloqueos avanzados, como les voy a mostrar ahorita. Y pues pacientes, evidentemente, que se presenten con muerte súbita. Y en cuanto a falla cardíaca y shock cardiogénico, pues básicamente nos hablan de lo clásico, de los signos y síntomas clásicos que tenemos en un paciente con falla cardíaca. En este mismo paso tenemos además algunas ayudas diagnósticas que nos pueden apoyar esta sospecha clínica. Básicamente nos hablan de las troponinas, del electrocardiograma y del ecocardiograma. También hacen como un pequeño énfasis sobre el hemograma, pero pues no, digamos que no se profundiza en ello. En cuanto a las troponinas, efectivamente, pues la miocarditis aguda tiene una elevación con una sensibilidad hasta el 71%, entre el 34 y el 71% pueden tener troponinas positivas, troponina de alta sensibilidad. Especificidad del 86 al 94% y una área bajo la curva de casi 0,9, 0,87. Sin embargo, estos pacientes pueden llegar a tener algunas troponinas negativas, sobre todo cuando ya ha pasado como el tiempo del pico máximo de esta elevación de troponinas y que aún persisten con actividad inflamatoria. Por lo cual, en la actualidad, pues todavía no es muy clara la evidencia de esta miocarditis con troponinas negativas. Casi todos tienen las troponinas positivas. En cuanto al electrocardiograma, el consenso pues no nos hace como tal una recomendación de qué buscar específicamente. ¿Por qué? Pues porque el electrocardiograma no nos va a dar el diagnóstico. Sí nos va a mostrar algunos hallazgos inespecíficos que nos pueden hacer sospechar sobre todo de que hay una febre reducida o de que hay la presencia de
taqui o de braquiarritmias. Entonces se pueden presentar taquicardias sinusales, cambios inespecíficos del segmento ST, de la onda T, bajo voltaje, depresión del segmento PR, taquicardias supraventriculares, ondas Q patológicas, bloqueo de rama izquierda completo y otras pues alteraciones como las que les muestro acá en la diapositiva. Realmente el electrocardiograma tiene una sensibilidad baja para miocarditis, apenas del 47%, y un electrocardiograma normal no nos va a descartar la presencia de la patología. En cuanto al ecocardiograma, ellos nuevamente nos dicen no es que vaya a ser tampoco diagnóstico de la patología, incluso puede ser normal en nuestros pacientes con miocarditis aguda, pero nos puede ayudar a evidenciar pacientes que van a estar complicados o que van a tener como tal deterioro de la fracción de gestión del ventrículo izquierdo o dilatación del ventrículo. También nos pueden mostrar algunas otras alteraciones como derrame pericárdico, aumento incluso del grosor de la pared, edema miocárdico, anomalías de la movilidad, signos de afectación pericárdica, muchas otras alteraciones que pueden ser características como de las complicaciones. Es un examen que está ampliamente disponible, básicamente se pide casi en todos los pacientes con patologías cardíacas y pues debe acompañar también la sospecha de la miocarditis, aunque pueda ser normal en algunos pacientes. Siguiendo entonces el algoritmo, ya pues con base en estas sospechas clínicas, debemos entonces saber qué vamos a hacer con el paciente que efectivamente estamos pensando que es una miocarditis aguda. ¿Qué proponen ellos? Que se haga un triad de derivación. ¿Esto a qué se refiere? A ver si el paciente va a requerir una hospitalización en un centro de alta complejidad cardiovascular. Si uno se pone a mirar los criterios para remitir a estos pacientes a una institución de alta complejidad cardíaca, son básicamente casi que todos los pacientes. ¿Cuáles no irían a una alta complejidad? Pacientes hemodinámicamente estables, pacientes con una fracción de eyección normal, pacientes sin falla cardíaca, pacientes sin arritmias, sin alteraciones de la conducción, sin sospechas de enfermedades autoinmunes, sin criterios de eosinofilia. Y si quitamos todo esto, nos quedamos con muy pocos pacientes en los que estamos sospechando miocarditis aguda, porque básicamente cuando la sospechamos es porque se presenta alguna de estas consideraciones. Sin embargo, pues ellos hacen énfasis en que la mayoría, si no todos, deberían ir a un centro avanzado de cuidado cardiovascular. Ya teniendo esta derivación, entonces ahí sí pasamos al paso 3, que es confirmar el diagnóstico de la miocarditis aguda. Ellos básicamente nos hablan de dos pruebas, la resonancia magnética cardíaca y la biopsia endomiocárdica. En cuanto a la resonancia, especifican como tal que es el estándar de oro en imágenes, o sea, en procedimientos no invasivos para la miocarditis. ¿Por qué? Porque evalúa la estructura y la función cardíaca, permite un diagnóstico no invasivo de la miocarditis, permite ver distintas características que hacen sospechar y prácticamente que confirman la patología sin necesidad de la biopsia, como edema miocárdico, hiperemia, fuga capilar, lesión y necrosis de los miocitos, inflamación y derrame pericárdico y fibrosis intersticial o focal. Y la aguantabilidad diagnóstica aumenta cuando se toma la resonancia en las primeras 2 semanas del evento. Aquí pues, básicamente se hace la detección de anomalías en la fase T1, T2 y se mira si hay realce tardío de gadolinio. Todo esto pues de acuerdo a los criterios ya clásicos que tenemos imaginológicos en resonancia, que son los criterios de Laque-Luis, que fueron modificados en el 2018, y ellos retoman nuevamente estos criterios, no le hacen ningún cambio, continuamos con lo mismo. Si en T2 hay un incremento de la señal regional o global, si hay realce tardío de gadolinio, si hay signos de edema extracelular, si hay signos acompañantes de pericarditis o de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, seguimos usando entonces los mismos criterios para la resonancia cardíaca. Otras imágenes en las que hacen un poquito como de énfasis, como hacia futuro, que se podría llegar a usar más adelante, como la perfusión nuclear, o imágenes híbridas combinando esta perfusión con la tomografía, con la resonancia, pero pues son, digamos que, conceptos que se van a ir aplicando a futuro y que además requieren pues centros de alta tecnología y de alta complejidad.
Dentro de este diagnóstico, como vemos, tenemos entonces la resonancia que hacía relación a lo no invasivo, pero pues continuamos también hablando acerca de la biopsia endomiocárdica. ¿Qué sucede con esta biopsia? Obviamente es un mecanismo de diagnóstico invasivo, no se le va a realizar a todos los pacientes, sin embargo, es la que realmente nos va a dar el diagnóstico de certeza, nos va a permitir un tratamiento específico de la etiología de la miocarditis e incluso permite excluir otras enfermedades. ¿Qué recomiendan ellos acerca de la biopsia? No recomiendan que sea para todo el mundo, recomiendan que sea realmente solo para aquellos escenarios donde el beneficio de tener un diagnóstico por biopsia realmente va a cambiar la conducta de estos pacientes frente a los riesgos que genera pues hacer el procedimiento invasivo. Pacientes que tengan una fe muy reducida, pacientes que se presentan con una miocarditis fulminante, con fallas cardíacas severas, con arritmias ventriculares o con bloqueos AV de alto riesgo. Realmente esta biopsia va más encaminada a detectar esas afecciones específicas que van a requerir terapias muy dirigidas a la etiología, casi siempre terapias inmunosupresoras que de verdad vayan a mejorar el pronóstico y el desenlace de estos pacientes con miocarditis aguda. Su realización en muchos estudios se ha visto que genera muy buenos desenlaces cuando se realizan los primeros 2 días, pero sin embargo se sigue recomendando que si se realiza adecuadamente en las primeras 2 o 4 semanas de la aparición de los síntomas, la biopsia sigue teniendo una sensibilidad hasta del 83%. Sigue siendo muy buena. ¿Qué resultados van a obtener con esta biopsia? Básicamente es la detección de presencia de células inflamatorias que va a permitir clasificar la miocarditis según la afectación. Puede ser miocarditis de células gigantes, eosinofílicas, asociadas a sarcoidosis, linfocíticas, ya sea difusas o focales, o asociadas a CD3 intersticiales. Estos criterios no han cambiado, siguen siendo los mismos criterios de Dallas, solamente se le ha sumado la inmunohistoquímica, ellos recogen nuevamente pues la misma clasificación basada en esta histología, esta histopatología. Vuelvo acá a las indicaciones, siguen haciendo mucho énfasis, ahorita vamos a ver los estadios, ahí se entiende un poquito más hacia quienes ellos indican la biopsia, básicamente a todos los pacientes que están en estadio C, que son pacientes sintomáticos con alteraciones de la FEBI o con arritmias. Pacientes en estadio D, que son pacientes ya con inestabilidad hemodinámica, o pacientes de estadio B, que como vamos a ver son pacientes asintomáticos, pero que se encuentran sujetos a la utilización de medicamentos agresivos oncológicos que pueden ser cardiotóxicos. Aquí solamente para recordar algunas complicaciones que genera la toma de la biopsia endomiocárdica, que aunque suelen ser muy peligrosas, son, digamos que complicaciones que se presentan en muy poca proporción. Las complicaciones mayores como perforación, taponamiento, neumotórax, tromboembolismo, traumatismos valvulares o arritmias graves se presentan apenas en un menos del 1%. Y las menores como dolor torácico, trombosis profunda, hematoma en el sitio de punción, síncopes o traumatismos arteriales se pueden llegar a presentar un poquito más, aunque sigue siendo poco, entre el 5 al 6%. Entonces, básicamente, nuevamente, reiteran durante toda esta parte del diagnóstico en que solamente se debe enviar realmente los pacientes en que se les va a cambiar la conducta si se realiza la biopsia frente a los riesgos que genera realizarla. Con todo esto del diagnóstico, de la sospecha y de los criterios que ellos tienen para, pues, definir si sí o no es una miocarditis aguda, proponen una nueva clasificación de la miocarditis aguda que como si nos ponemos a mirar sigue como la misma guía o sigue teniendo el mismo camino de todas las clasificaciones que hoy en día estamos viendo de la parte cardiovascular, que es por estadio de la A a la D. Entonces tenemos el estadio A, que tiene relación con pacientes en riesgo de sufrir miocarditis aguda. No son pacientes que todavía tengan la enfermedad, están en riesgo. ¿Por qué? Pues porque ven que se presenta mucho en pacientes que usan medicamentos cardiotóxicos como los medicamentos oncológicos, pacientes que tienen consumo prolongado de sustancias psicoactivas como la cocaína, pacientes que tienen exposición a infecciones virales, pacientes con timoma, con enfermedades autoinmunes, con predisposición genética,
con historia personal o familiar de miocarditis o con diagnóstico de hiperosinofilia. En el estadio B, como vamos a ver ahorita, es la miocarditis que ellos definen como asintomática. Mejor dicho, que ha sido diagnosticada de forma incidental, pero el paciente todavía no presenta ningún síntoma. Ya el estadio C y el estadio D son los que nos vamos a encontrar en nuestra clínica, que son los pacientes sintomáticos. Los sintomáticos me refiero no solamente al dolor torácico, sino también a falla cardíaca o arritmias. Y el estadio D, pacientes que ya están con inestabilidad hemodinámica, que requieren soporte inotrópico, vasopresor, soporte circulatorio externo o inestabilidad eléctrica. Entonces vamos a ver un poco mejor estos estadios. El estadio A, como mencioné anteriormente, tenía relación a factores de riesgo. Sin embargo, pues si nos ponemos a mirar, y es algo que la guía pues le critico mucho, y es que estos factores de riesgo nos abarcarían a muchísimos pacientes. Básicamente diríamos que una gran cantidad de pacientes estarían en riesgo de miocarditis aguda y que habríamos que hacerle seguimiento. Pacientes con variantes genéticas, pues acá no tenemos la posibilidad de poder hacer, digamos, estos estudios genéticos. Pacientes con historia, por ejemplo, familiar de muerte súbita cardíaca, o pacientes con familiares o con historia propia de miocarditis, uso de cardiotoxinas en cuanto a estos medicamentos inmunológicos que les mencioné anteriormente, pacientes con enfermedades autoinmunes, hiperosinofilia, y pues lo que abarca mayor cantidad, que son pacientes con infecciones recientes virales, donde vamos a tener una gran cantidad como adenovirus, enterovirus, parvovirus, virus de la influenza, virus del COVID, que vimos que aumentó la incidencia de la patología porque se empezó a diagnosticar más, y pues algunos también relacionados con bacterias, hongos y parásitos, e incluso con el uso de algunas vacunas. ¿Qué énfasis hacen ellos acá en los factores de riesgo? Y pues en toda la guía, como ustedes pudieron ver, en lo que más se empezaron como a preocupar o a hacer énfasis es en los trastornos inmunológicos y en los trastornos genéticos, en cuanto a que más se presenta en la población de ellos. Estadio B, como mencioné anteriormente, son los pacientes asintomáticos, básicamente que se encontró el diagnóstico por resonancia o por biopsia de forma incidental, buscando alguna otra cosa. Por ejemplo, pacientes que se encontraban hospitalizados con alguna enfermedad viral y que se le encontró troponinas o electrocardiogramas anormales y pruebas cardíacas adicionales también anormales, pero pues que no presentaban síntomas. O pacientes oncológicos que fueron sometidos a cribados cardíacos, ya sea pues porque están sometidos a estos medicamentos que ya se consideran riesgosos para la parte cardíaca, y se encontró también pues signos por resonancia, que es como lo más común, pues porque la biopsia no se le hace a todo el mundo, y pues se encuentra estos pacientes también pues con la miocarditis. Ellos pues realmente tienen muy en cuenta este estadio, así no tengan síntomas, porque también requieren tratamiento para evitar las complicaciones a futuro. El estadio C es prácticamente lo que hemos mencionado durante toda la charla, la parte sintomática en cuanto a la parte clínica como la parte de las imágenes. Entonces no voy a hacer pues más énfasis en esto. Y la avanzada tiene relación con tres características: inestabilidad hemodinámica, que requiere soporte inotrópico y vasopresor, o requerimiento de soporte circulatorio temporal o inestabilidad eléctrica. Estos pacientes pues presentan estas alteraciones por esta inflamación prolongada y grave, que puede provocar fibrosis extensas e irreversibles con síntomas de falla cardíaca avanzada o arritmias refractarias. Y pues si nos podemos saber datos, estos pacientes que van a requerir, por ejemplo, soporte circulatorio mecánico o soporte inotrópico, tienen más riesgo, obviamente, de tasas de muerte o de llegar a un trasplante cardíaco, hasta un 27 a un 35%. No solamente durante el momento de la presentación clínica, sino también en los siguientes 6 meses posteriores al cuadro clínico. Y algo que también se hace como énfasis es que el límite entre esa miocarditis estadio C, o sea, esa sintomática de falla cardíaca, por ejemplo, y el paso a ese estadio D, a veces suele ser muy incierto, y ya cuando se presenta ese estadio C, pues ya los pacientes algunas veces suelen ser recuperables. La idea es como encontrar ese límite antes de que progrese pues a la miocarditis avanzada. Pronóstico de la miocarditis, esto realmente pues tiene que ver con que el 25% de estos pacientes pueden llegar a desarrollar disfunción cardíaca persistente,
Entre el 12 y el 25% pueden deteriorarse, fallecer, presentar miocardiopatías dilatadas terminales o requerimiento de trasplante cardíaco. Algunos, como por ejemplo aquellos que se presentan en un estadio C sintomático, hasta un 10% pueden llegar a tener recurrencia en los primeros 2 años, y aquellos que ya están en un estadio D tienen un riesgo de mortalidad de trasplante hasta un 25.5%. Todas estas complicaciones, como mencioné ahorita, no solamente hacen relación al momento en que se está presentando la miocarditis, sino que incluso en los primeros 2 años puede llegar a tener una incidencia hasta del 11%. No olvidar entonces estas complicaciones a futuro de los pacientes. Ya en cuanto al tratamiento, el paso 4 del algoritmo, ese tratamiento también lo dividen según los estadios en los que se clasificó anteriormente la patología. Uno creería pues que la guía va a hacer un énfasis grande en el tratamiento en cuanto a que da esa nueva clasificación. Sin embargo, como pudieron ver, como vamos a ver también, ese tratamiento pues lo podemos ver de una forma un poco superficial, pues en mi parecer. Para ese estadio A, que son los pacientes con factores de riesgo, básicamente pues no hay un tratamiento como tal porque no tienen la patología, sino que están encaminados al seguimiento para poder detectarla rápido en el momento en que se presente. El estadio B, como mencioné antes, que era el asintomático, se tiene el diagnóstico por imagen o por biopsia, requiere un tratamiento dirigido a la causa y remover el factor que está predisponiendo a que se presente esa miocarditis. Ya estadio C y estadio D, que se está presentando con los síntomas que mencioné anteriormente, pues se debe hacer un tratamiento dirigido a la causa y un tratamiento de soporte de la presentación que esté teniendo el paciente. Por ejemplo, pues un manejo de la falla cardíaca, un manejo de las arritmias, un soporte inotrópico, un soporte vasopresor, un soporte circulatorio o, pues ya en casos más extremos, el trasplante cardíaco. Algunos datos así que pude rescatar como tal del consenso, por ejemplo, para el tratamiento farmacológico en pacientes que se presentan con dolor torácico, ellos recomiendan o dicen que se puede usar los AINES y la colchicina siempre y cuando se tenga una fiebre normal, y pues se deben evitar pacientes con AINES, pacientes con falla cardíaca sintomática o con miocarditis ya en estadio D. En cuanto a sospecha de espasmo coronario, extrapolan datos de otros contextos clínicos para uso, por ejemplo, de bloqueadores de canales de calcio dihidropiridínicos, y ya manejos específicos, no dan pues ninguna pauta, tratamiento de falla cardíaca, tratamiento de arritmia o tratamiento de la etiología que esté llevando a la miocarditis. En que se hacen énfasis en el tratamiento inmunosupresor y cuando sí o sí lo recomiendan. Cuando lo recomiendan, pacientes que ya tienen una biopsia que muestra miocarditis eosinofílica, miocarditis de células gigantes, miocarditis asociada a sarcoidosis, asociadas a terapias inmunológicas como los inhibidores del punto de control, que son terapias oncológicas, o pacientes con otras condiciones autoinmunes en las que está indicado el tratamiento. Dejan un poquito ahí como en debate la miocarditis linfocítica, pero pues esto ya, digamos que, como mencioné, hace relación a que el paciente ya tenga una biopsia. ¿Cómo recomiendan la terapia? Sigue siendo igual, bolos altos de metilprednisolona, 7 a 14 miligramos por kilo por día, por 3 días, seguido del esquema oral con prednisolona. Ya si el paciente requiere una inmunosupresión más alta, por ejemplo, una miocarditis de células gigantes, también incluyen el requerimiento de inhibidor de calcineurina, y pacientes que requieran pues alguna otra medida medida inmunológica en relación a condiciones autoinmunes, pues dan sus indicaciones. Otros manejos específicos, por ejemplo, agentes inotrópicos, nos hablan de que se puede usar dobutamina, mirrinona, epinefrina, siempre y cuando esté en un centro, nuevamente en un centro de manejo cardiológico avanzado. Dispositivos de soporte como balón de contrapulsión, ECMO, terapias de asistencia ventricular en pacientes con choque potencialmente mortal, o ya pacientes con miocarditis fulminante que no mejora, pues dispositivos de asistencia ventricular duraderos y el trasplante cardíaco. No tenemos nada más sobre tratamiento que nos dé como tal el consenso que estamos viendo. Ya pues hace relación las últimas partes de este algoritmo en cuanto al seguimiento de los pacientes. Realmente pues ya esto no hace relación con nuestro manejo
inicial en las urgencias, pero como mencioné anteriormente, pacientes que pueden tener en los primeros 6 meses o 2 años recurrencias de la patología, debemos tener en cuenta si han tenido un seguimiento adecuado, que incluye las directrices, por ejemplo, que ellos recomiendan, que son la realización de ecocardiograma en las primeras 2, 4 semanas, o la resonancia o la nueva resonancia magnética cardíaca en los primeros 6 meses. Pero pues no voy a hacer más énfasis tampoco en el seguimiento porque no tiene relación con nosotros. En este paso 5 también nos hablan de algunas indicaciones en cuanto al ejercicio o el reinicio de la actividad de ejercicio intenso en los pacientes que presentan miocarditis. También hacen una recomendación de que se dé entre los 3 a 6 meses después de haber presentado el cuadro clínico, dependiendo pues del seguimiento que se haya hecho. ¿Qué brechas en el conocimiento detecta la guía? Básicamente pues nos hablan de que esos estadios tienen como un comportamiento distinto en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, pero aún no se da ninguna recomendación en cuanto a qué hacer con estos pacientes. También, digamos que las tasas de progresión del estadio A no se conocen si esos factores de riesgo que mencioné inicialmente, cuántos de estos pacientes van a desarrollar o no la miocarditis aguda. ¿Cuándo se consideraría un estadio D de forma irreversible? Tampoco se sabe en el momento. ¿Qué factores genéticos y sociales pueden estar interviniendo en la patología? ¿Qué biomarcadores pueden ser más específicos que la troponina? ¿Cuáles son realmente los registros y los datos actuales internacionales acerca de la presentación de la enfermedad? ¿Cuáles serían los beneficios de esa inmunosupresión en miocarditis linfocítica? ¿Y cómo se manejaría a los pacientes que no tienen adecuada cobertura sanitaria, tanto para el manejo como para el seguimiento? Y ese es uno, digamos, de los puntos positivos que tiene la guía, y es que tiene en cuenta que lastimosamente, a pesar de todas estas indicaciones que ellos están dando, tienen en cuenta que no se puede aplicar a todos los pacientes porque no todos van a tener la misma cobertura sanitaria, tanto para diagnóstico como para manejo y para seguimiento. Entonces, hacen mucho énfasis, como podemos ver al final del artículo, que se debe tener debe tener en cuenta todos estos factores, porque si no tenemos una adecuada política, una adecuada cobertura, un adecuado acceso a los servicios de salud, no se va a poder hacer el diagnóstico adecuado, no se va a poder determinar la clasificación adecuada de la miocarditis y no se va a hacer el tratamiento específico de lo que la está desencadenando. ¿Qué limitantes encuentro yo, aparte de las brechas de conocimiento que ellos tienen en cuenta en su consenso? Por ejemplo, como pudimos ver, la etiología infecciosa, pues viral, solo la nombran al inicio de la guía, pero se enfrascan sobre todo en la parte inmunológica, genética y en los tóxicos relacionados al manejo oncológico. Pero para nosotros, la miocarditis secundaria a infecciones sigue siendo una de las principales causas, y pues aquí realmente no se tiene en cuenta ni para la clasificación ni para el tratamiento específico. Por ejemplo, ¿qué se haría en un paciente con una miocarditis que tiene un virus activo? No se le podría, o sí se le podría dar el manejo con la corticoterapia. Pues no se tiene en cuenta porque no se hizo ninguna relación con esta etiología infecciosa. ¿Qué sucede con otros marcadores inflamatorios que consensos y guías anteriores han hablado, como la PCR, la BSG? Realmente pues ya conocemos por un lado de otras patologías que son pruebas que tienen unos falsos positivos muy elevados, pero pues tampoco se tiene en cuenta nombrar ninguna recomendación acerca de estos marcadores. Como pudimos ver, no es una guía específica para los servicios de urgencias, aunque tiene en cuenta su importancia en la introducción de la guía. Y aunque hace una descripción muy amplia, digamos, del abordaje diagnóstico, se queda un poco corta, en mi opinión, en cuanto al manejo terapéutico de estos pacientes desde los ámbitos de las urgencias. ¿Qué otro limitante encontré? Las indicaciones y contraindicaciones de los AINES y la colchicina, que como podemos ver, pues ha tenido también bastante controversia en el manejo de las miocarditis y las pericarditis.
simplemente pues ellos nombran que pacientes con fiebre normal se podría llegar a tener consideración en cuanto a su uso en el manejo de estos pacientes. Y definitivamente, y una de las cosas que más ruido me hizo en el momento de leer el consenso es qué sucede con el manejo corticoide en los pacientes que no tenemos biopsia, porque claramente para nosotros la mayoría no lo van a tener. No sabemos entonces es todos estos pacientes que no tenemos un diagnóstico confirmado, entonces no podríamos iniciarles la metilprednisolona, sí o no, se deja en consideración del clínico, pero no se da ninguna directriz acá acerca de este escenario que podemos tener en el servicio. Ya pues teniendo en cuenta digamos que estos limitantes que yo encuentro en el contenido de la guía, pues también debemos hacer una evaluación, no solamente de ellos, sino también del rigor metodológico que tiene el consenso que estamos evaluando. Como he mencionado durante toda la charla, no es como tal una guía de práctica clínica en el sentido estricto de la palabra, es un consenso de expertos, no se puede, digamos que, aplicar de forma rigurosa la misma evaluación, pero el AGRI2 no solamente se ha aplicado para la guía, sino también que se ha aplicado para los consensos, entonces lo quise usar también para evaluar este consenso que estamos viendo el día de hoy. Para recordar solamente, es un instrumento con 23 ítems que está organizado en 6 dominios y vamos a ver pues los puntos claves que considero que tiene positivos y negativos en cuanto a este rigor metodológico. Alcance y objetivo, hay una descripción clara sí, del objetivo de la guía, de la población definida, adultos, miocarditis aguda, no incluye niños, no incluye otras poblaciones y está muy clara pues las preguntas claves que ellos tienen en cuanto a cómo abordar esta situación. El segundo punto que tiene que ver con la participación de los implicados, como podemos ver al final del documento, está descrito en los apéndices el grupo desarrollador de la guía, perdón, del consenso, la participación de múltiples especialidades clínicas, y pues cómo se realizó la selección de estos participantes. Sin embargo, pues no se describe si se tiene en cuenta el público general, todos los pacientes, las instituciones de salud y otros implicados en el desarrollo de estos consensos clínicos. El punto 3, que tiene que ver con el rigor en el desarrollo del documento. Aquí pues hay un punto medio, digamos que sí está basado en una revisión sistemática en cuanto a que ellos lo nombran, pero no hay como tal pues unas indicaciones claras de cómo se hizo esta revisión, ni qué se incluyó, ni qué estudios, ni ningún otro tipo. Obviamente, pues esto está limitado a que no es una guía como tal, sino que es un consenso. Sin embargo, pues sabemos que los consensos de expertos también están basados en una revisión sistemática de la evidencia actual. Hay proceso de revisión externa documentado, también en los apéndices del documento. No hay unos criterios explícitos de cómo se seleccionó esa evidencia y no hay tampoco una aclaración de si se va a hacer alguna actualización a futuro o si se va a llevar a un documento, digamos, con un rigor científico más alto que un consenso. En cuanto a la claridad de la presentación, me parece que es muy buena, tiene recomendaciones muy claras, muy estructuradas, unos algoritmos visuales muy fáciles de interpretar, unas opciones de manejo claras en cuanto a cómo ellos clasifican los estadios de la patología, y pues la presentación me parece que es muy buena. En cuanto a la aplicabilidad, identifica, y esto que me pareció muy, muy bueno, es que identifica esas barreras de implementación del consenso en cuanto a las distintas poblaciones que no tienen que ver con la población americana. No incluye herramientas claras de la auditoría, de los indicadores de desempeño, de los costos, de la forma en que se puede aplicar las distintas recomendaciones que ellos dan, pues no se encuentra esto en el consenso. Y en cuanto a la independencia editorial, que tiene que ver básicamente con los conflictos de intereses, en los apéndices 1 y 2 que están al final del documento, pues se ve toda la información de los autores, de los expertos, y se especifica como tal que no hubo ningún tipo de conflicto de interés, entonces tiene un puntaje alto también. Ya teniendo en cuenta entonces los diferentes puntajes, puedo llegar pues a una conclusión de que el consenso tiene una alta calidad clínica en cuanto a claridad y utilidad práctica, pero sí tiene algunas limitaciones metodológicas que si nos ponemos a ver son las limitaciones que tendría cualquier consenso de expertos en cuanto a que no es, digamos, la recomendación con un rigor científico más alto que haya en la literatura.
Finalmente, y a modo de conclusión, quise traer como lo más importante del consenso para nuestros ámbitos en las urgencias, que me parece bueno el abordaje claro, conciso y de fácil aplicación de los 5 pasos del algoritmo de acercamiento a la miocarditis aguda. Me parece muy interesante esos nuevos criterios de clasificación y de tratamiento, obviamente con sus limitaciones que he nombrado previamente. Me parece muy importante que se siga teniendo en cuenta la sospecha de la miocarditis como un diagnóstico diferencial en estos pacientes que se nos presentan con dolor torácico y que no todo es síndrome coronario agudo. Me gusta también que tener en cuenta como esos pacientes con sospecha de miocarditis, lo que sí básicamente debería tener todo paciente, el electrocardiograma, la troponina y el eco-TT, si se tiene disponible pues la resonancia, que como vimos da muy buena información sin necesidad de la biopsia. También me parece interesante lo de la clasificación y determinación de dónde hospitalizar a ese paciente, aunque pues en nuestro medio resulta un poco difícil que todo paciente con esas indicaciones que ellos den deban estar en un centro de alta complejidad cardiovascular. Sí, me parece que está limitado la información sobre esos tratamientos específicos según la presentación, sobre todo, pues como ya les mencioné, en cuanto a ese debate que sigue habiendo en el inicio del tratamiento inmunosupresor temprano cuando no contamos con la biopsia endomiocárdica. Muchas gracias. Quedo pues atenta a qué consideran ustedes acerca del consenso.